Hola, su amigo José Cinéfago. Apenas nos dio tiempo de venir a ver otro estreno mexicano que teníamos pendiente. En este caso es una película llamada Olimpia, que de hecho llega con 2 meses de retraso porque se estrenó técnicamente en octubre, en el marco del 2 de octubre, para conmemorar la matanza de Tlatelolco, pero pues ya ven que aquí en provincia siempre nos llega como un poquito retardada las películas, pero aún así ya venimos a verla y más o menos vamos a comentarla. Pues de entrada eso, que es una película de 2018 y por lo tanto estaba totalmente pensada para conmemorar los 50 años de esta lamentable masacre de Tlatelolco de 1968. Su director es José Luis Cravioto, que ya es un director experimentado, ha participado en la serie del Chapo, por ejemplo, en la serie de Monarca, ha participado también en la serie de Diablero, que se ven en Netflix, en las películas de American Gangster o también en el documental de Café Tacuba, por ejemplo, ¿no? Es codirector con Ernesto Contreras. Y vamos, la única finalidad que tiene esta película es conmemorar ese periodo de la historia tan oscuro que los tocó vivir a la juventud del México 68, y lo va a hacer de una manera no documental, sino es como una ficción documentada, diría yo. ¿Por qué? Porque sí toma muchos fotogramas de material de archivo, sí toma muchas fotografías que son verídicas y que expusieron el suceso. Vamos, el contexto y el hecho como tal es totalmente verídico, solo que va a estar rodeándolo a partir de 3 personajes. Uno que es Raquel, que es una chica que de hecho ella ni siquiera quería estar en el movimiento, era de la facultad de filosofía, pero ella lo que quería era ser voluntaria de las Olimpiadas del 68. Sin embargo, al momento en el que ve el movimiento masivo, las marchas, los mítines, las protestas, las pancartas, todo, a ella le nace como este espíritu de querer estar ahí en medio de este asunto, porque además considera que es una lucha justa, pues, ¿no? Entonces, ella a través del movimiento del 68 encuentra su voz, es una voz que empieza a ser reflexiva, que empieza a ser un tanto poética, y de hecho a partir de ella es que vamos oyendo algunas partes de voz en off que nos van contando más o menos la percepción que se tenía del ambiente de previos al 2 de octubre, por ejemplo, ¿no? También está el personaje de Rodolfo, que va a ser un chico de la Facultad de Arquitectura que se cansa de estar filmando estatuas y monumentos intactos, y de repente cuando empieza a filmar en cámara de Super 8, por ejemplo, que es esta cámara que es super portátil, se da cuenta de que el movimiento está vivo, que hay una euforia y una vivacidad ahí dentro de cada una de las protestas, pues que decide empezar a filmar cada uno de los mítines y seguir con la marcha, ¿no? Y poco a poco empieza también como a simpatizar quizá con el movimiento. Y está el personaje de Hernán, que es un caso muy particular porque él es un estudiante en la historia del Politécnico, y entonces es técnicamente ajeno a lo que estaba sucediendo en la UNAM, pero él es fotógrafo y entonces empieza a documentar igual las marchas, pero a él le toca documentar cuando previo al 2 de octubre el ejército técnicamente allanó Ciudad Universitaria con violencia, con asaltos y con desaparecidos ya desde entonces, ¿no? Entonces él le indigna como todo este asunto que está pasando, porque el ejército está violentando derechos de civiles, derechos de estudiantes y una autonomía institucional como es el de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces él a escondidas empieza a documentar, empieza a darse cuenta de que esto no puede estar sucediendo, pero él tiene un problema muy personal, ¿no? Que su papá es parte del ejército, entonces lo que hace su papá es usar la fuerza de mando que tiene para tratar de protegerlo, ¿no? Y es lo que les pasó a algunos en esa época, pues que sus papás les dijeron: no salgas de casa, enciérrate, te mando de viaje, etcétera, etcétera, para tratar de salvarlos de lo que posiblemente ellos ya intuían que podía pasar, ¿no? Que fue lo de la masacre. En el caso de Raquel, en algún momento, gran parte de la película la conocemos y luego se desaparece, y entonces empezamos a seguir a su mamá y a su hermana buscando a Raquel, porque no sabemos si la tienen presa, si la desaparecieron, si la mataron, si está dentro del campus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos mantiene con la incertidumbre todo el tiempo de qué fue con Raquel, y al final se resuelve, y ya que la ven más o menos se van a dar cuenta. Y Hernán, como de la suerte que, yo creo que Rodolfo, que es el que está filmando los movimientos, yo creo que él es el homenaje directo a todos esos estudiantes que en aquel momento usaron el asunto de rodar película cinematográfica
y que dieron pie a un documental que se puede ver en línea y que la Filmoteca de la UNAM restauró el año pasado, que se llama El Grito. El Grito es un documental que está hecho con fragmentos que los mismos estudiantes estuvieron grabando durante el movimiento y durante el suceso del 2 de octubre. Entonces el personaje de Rodolfo hace homenaje a todos esos estudiantes que en cierta medida también arriesgaron sus vidas con tal de que conociéramos esa imagen y lo que estuviera sucediendo de primera mano, porque vamos, hay que tomar en cuenta eso. Era 1968, era hace 50 años, en donde, vamos, no había esta capacidad inmediata de transmitir en vivo, de tener un celular cada quien y que se saliera a la luz como de repente este tipo de cosas. No, era como andar también en la clandestinidad, era arriesgarse a que te tacharan de que eras del movimiento, de que te encarcelaran, de que te llevaban a Lecumberri. Por ejemplo, el papá de Hernán, en algún momento le dice a él: hijo, prefiero verte muerto que te lleven a Lecumberri, porque sabían que los que se iban a Lecumberri la pasaban muy mal, ¿no? Y ya por último, para ir cerrando esas primeras imprecisiones, pues nada, la película no tiene un tratado que es rotoscopía, que es, o sea, está filmada, vamos, de manera convencional, pero hay retoque de animación, de tal manera que se ve como si fuera animala, como lo que vimos en Cartas a Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Que se veía que era un movimiento casi animado, ¿no? Aquí es la película filmada y retocada directamente para que se vea como con cierta textura, y creo que eso ayuda porque, insisto, es como un documental ficcionado o una ficción documentada que entrelaza entre la ficción, que son la historia de esos tres personajes, pero que está basado en testimonios de gente que le tocó vivir el suceso, y la cuestión de imágenes de archivo, por ejemplo, ¿no? Tiene un soundtrack original que a mí me gustó bastante, es un soundtrack que no se había, que tiene canciones como muy ad hoc para cada una de los momentos en los que toca, y al final también hasta el final de los créditos hay un poema que también el personaje de Raquel en algunos momentos dice partes que técnicamente nos trasladan esta visión del 68, o sea, conozco muchos amigos que entenderían quizá esta visión, y así también conozco muchos amigos, amigas que posiblemente les parecería ajeno este asunto. Échese un clavado para más o menos entender esta visión del 68, ya lo dijo Octavio Paz, el 68 fue un año axial, porque no nada más hubo protestas en México, sino en gran parte del mundo, y aquí abajo de este video les voy a dejar un video de José Agustín que también da un contexto de ese México de 68, que a mí me gusta mucho también como lo cuenta, ¿no? Pues hasta aquí las primeras imprecisiones de esta película mexicana que, insisto, hay que ver todo el cine mexicano. Antier ya vimos Guadalupe Reyes y mucha gente me decía: oye, ¿cómo tienes estómago para eso? Bueno, o sea, hay que tener estómago para eso y hay que tener el ánimo para venir a ver este otro cine mexicano que vale la pena ver o que vale la pena explorar y aventarnos. Éramos 3 en la sala, vamos, o sea, aquí es donde esa gente que se queja del cine comercial y churro mexicano, es aquí donde los deberíamos ver, en estas salas, apoyando este tipo de películas que les cuesta trabajo de repente encontrar su público y su camino. Pues al rato voy a subir otro video, estén pendientes, es una película que me faltaba comentar, así que no me despido, nos seguimos viendo aquí en el cine. Gracias, hasta luego.